en el caso del juez Muñoz el tema se arrastra desde hace harto tiempo y no ha tenido la misma resonancia de escándalo que en el caso de Vivanco. Lo que queda en evidencia es que cualquiera sea la situación, mujeres y hombres en ese escenario no están recibiendo igualdad de trato y no corresponde. 5 años después de octubre del 2019, la verdad es que las cosas están peor que como estaban en esa época. Y siento que no hay conciencia. Muy bienvenidos a Contracara. Cuando chica ella pensaba que sería épico ser presidenta de Chile algún día. Nos referimos a la abogada, exministra, exintendenta y actual senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Muy bienvenida, Jimena. Muchas gracias Rosario. Desde chica. Quería ser Juana de Arco, la verdad, cuando chica. No, pero has dicho como presidenta, tipo Juana de Arco, y después no querías quemarte, entonces después preferiste ser Angela Merkel. Y yo entiendo que hasta el día de hoy es tu Era referente. medio trágico el fin de Juana de Arco. Sí, Angela Merkel es mi referente sin lugar a dudas. Yeah. Y más moderno, bueno, Jacinta Ardern y otros líderes que son bien épicos. Yo creo que el más épico en último tiempo es María Corina Machado. Bien. ¿Por qué te gustaría ser presidenta? ¿Qué te atrae de ser presidenta? Mira, quizás probablemente es la misma razón por la que acepté ser intendenta o después competir por la senatoría en el Maule, y es poder desde la posición de poder, en el buen sentido de la palabra, transformar y cambiar cosas que obviamente son o crean problemas en nuestra sociedad, en las comunidades, y que es necesario modificar. Y no hay nadie que tenga más poder que el presidente o la presidenta de la República. Define políticas públicas, tiene poder legislativo en materias que son privativas de él, con justa razón, y por lo tanto puede abordar una agenda transformadora importante. Puede cambiar un país. Puede cambiar un país, para bien o para mal. Y creo que esa es la gracia, ¿no es cierto?, de poder llegar a ser presidente de la República. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una mujer cuando entra en política y no morir en el intento? Porque es una capacidad inmensa de resistencia. Yo creo que a las mujeres les toca mucho más difícil que a los hombres, incluso por las propias mujeres. Y por lo tanto hay que tener mucha resiliencia, mucha resistencia, mucha persistencia para poder enfrentar la carrera política, que no solo es demandante en tiempos, en horarios, en exigencias, sino que también es mucho más dura con las mujeres. Sí, hay mucho machismo, y el tema de la sororidad es un buen cuento, pero se ve poco a la hora de apañar con las mujeres. Y dices que entre las mujeres también es difícil. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que te decía, yo creo que hay poca sororidad. Se habla mucho de la sororidad, pero cuesta verla. Yo viví un episodio bien duro y bien complejo cuando gané la primaria presidencial en mi antiguo partido, y eso se desconoció, y sororidad cero. Y de hecho te cambiaron por otra mujer, ni siquiera por otro hombre, claro, por Yana Proboste. Fue bien duro. Entonces creo que... ¿Y tú crees que si hubieras sido hombre, te habrían bajado? No, yo creo que no. Y yo creo que es parte de lo que nos pasa a las mujeres. Es muy complejo, es muy duro. La crítica hacia la mujer es mucho más fácil. ¿Y es responsabilidad de nosotros las mujeres o de los hombres? Yo creo que la comunidad en su conjunto. Yo creo que tenemos que entender que hombres y mujeres tienen o deben tener las mismas prerrogativas, los mismos espacios, y es algo por lo que no me voy a cansar de luchar. Creo que para las mujeres es mucho más difícil, y de hecho en los indicadores, Rosario, de pobreza, de educación, una niña en la Araucanía tiene mucho más difícil la vida que un niño en la Araucanía. Y que decir que un niño ¿no es cierto?, en la capital. Claro. Y por lo tanto es parte de lo que nosotros tenemos que ir impulsando permanentemente, generar espacios, generar oportunidades,
tratar de equilibrar la cancha. Todos los datos, y que tú los tienes que haber leído tantas veces, ¿no? De brechas salariales, brechas de empleabilidad. El último estudio que se hizo hace poco tiempo atrás da cuenta de que todavía eso, violencia todavía es un tema. No digo que los hombres no lo sufran. No, pero 1 a 10. Exactamente. O sea, si un hombre es 1 a 10 que lo pueden maltratar, la mujer es 9 a 10. Bueno, de hecho, el dato, ¿no es cierto?, y que lo vimos cuando se discutió el primer retiro del 10%, y ahí nosotros con el equipo nuestro en el Senado presentamos la indicación de que no podían retirar su plata los deudores de pensiones, y que destapó el tema, porque se aprobó esta norma en ese retiro y después se legisló. Nos sentimos bien orgullosos de eso. Algo lo bueno era que salió todo. 90% de deudores hombres, 10% de deudoras mujeres. Exacto, exacto. Y en este tema también lo hemos visto últimamente en el caso Audio. Por ejemplo, al señor Hermosilla se fue a la Capitán Llaver, ¿ya? Está ahí. Pero Leonarda Villalobos, que también está procesada, la llevaron a una cárcel común. Donde no existe una Capitán Llaver de mujeres, no existe un espacio especial para un delito económico, en el caso de una mujer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que nuevamente una expresión más, ¿no es cierto?, de esta inequidad. Y quizás tiene que ver también con algo que hemos planteado tantas veces, que hoy día es menos, porque hay más presencia de mujeres, ¿no es cierto?, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el mismo Poder Judicial, pero las leyes antes las hacían los hombres. Entonces quizás si nos vamos atrás, no lo he investigado, a algún hombre se le ocurrió que tenía que haber un recinto especial, ¿no es cierto?, para este tipo de delitos. Y no fue antes. Exacto. De hecho, voy a dar un ejemplo, cuando discutimos el postnatal parental, primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, yo presidía la Comisión de Trabajo, y el proyecto de ley que mandó el presidente se discutió en las Comisiones Unidas de Trabajo y Salud. Como la Comisión de Trabajo es más antigua en su constitución que Salud, me tocó presidir la Comisión Unida. Yo era la única mujer de todos los legisladores, que éramos 10. Y llega este proyecto, lo empezamos a discutir, y fue bien impactante, porque había cosas que para ellos no eran temas, como el derecho al amamantamiento, como el derecho a cierto fuero maternal, etcétera, que se eliminaban en el proyecto que había mandado el presidente Boric a la discusión parlamentaria, pese a que había mujeres detrás de esto. ¿Y qué habría que hacer entonces en el caso de Leonarda Villalobos? Mandarla a la casa, por ejemplo, con un arresto domiciliario total, porque ella a la larga está con menos derechos que los no derechos que tiene el señor Hermosilla o el señor Jadwe. Exactamente, yo creo que eso hay que revisarlo, está dentro de, ¿no es cierto?, de las prerrogativas del Poder Judicial, pero es completamente inequitativo y no corresponde. Ya, y debería en ese caso, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, de que en ese caso tenerla recluida en su casa con arresto domiciliario total. Mira, no soy yo quien lo tiene que decidir. Las condiciones de igualdad de trato tiene que definirlas el Poder Judicial. No sé si está en condiciones de establecer un lugar dentro de la misma, ¿no es cierto?, Capitán Llaver aislada. Ya, pero el sentido común, Jimena, ¿qué te dice? ¿Le deberían hacer a lo mejor yo creo que tienen que hacerle un lugar especial para que tenga las mismas condiciones? Pero, que Capitán Llaver. Exacto, pero lo que queda en evidencia es que cualquiera sea la situación, mujeres y hombres en ese escenario no están recibiendo igualdad de trato y no corresponde. Claro. También lo vemos en el mismo caso Audio, es que se han visto muchas diferencias. Por ejemplo, Ángela Vivanco, que ahora está suspendida y todo, ha sido el titular todos estos días en los medios y se le ha dado como bombo en fiesta a esta mujer. Pero, por ejemplo, el ministro Muñoz, Juan Muñoz, que también está siendo investigado y todo, calladito por el lado y todo. ¿Por qué está centrado el tema en Ángela Vivanco y no en varios que están siendo investigados por el caso? Mira, es muy complejo y buena tu pregunta, porque en el caso del juez Muñoz el tema se arrastra desde hace harto tiempo. Y no ha tenido la misma resonancia de escándalo que en el caso de Vivanco. Quizás el hecho de que Vivanco salga, ¿no es cierto?, a la luz en el caso Audios, le dé más amplificación, pero los hechos que se le imputan al juez Muñoz,
que no sabemos si son ciertos o no, parecen tanto más graves porque hay beneficio directo y personal para su hijo o hija. Claro, pero entonces, ¿por qué? Volvemos a lo mismo Insisto. a la mujer, porque, Jimena, o sea, puede darse el caso hipotético que Leonardo Villalobos y Ángela Vivanco estén en esta cárcel. Y el señor Juan Muñoz y todo en la Tengan llave. una prerrogativa jugando ping-pong. Ping-pong. Insisto, no corresponde y creo que tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando. A la mujer se le trata de manera distinta y mucho más rudo, mucho más duro que a los hombres. Y creo que es una cultura que tenemos que cambiar, porque no es ni justa ni ética desde ningún punto de vista. ¿Y se cambia con leyes o con...? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, el tipo de cárcel o donde se destina a una persona una prerrogativa del Poder Judicial y de Gendarmería. O sea, podría ser rápido. Podría ser rápido, debiera ser rápido. En el caso de otras consideraciones, bueno, hay muchas que tienen que ver con leyes, pero la igualdad de trato es algo que está normado y consagrado en la Constitución. Claro. No hay diferencia. O sea, aquí hay pueden haberla. constitucional. Exactamente, hay un rompimiento, ¿no es cierto?, a las normas constitucionales básicas, de que en Chile las normas, las leyes son iguales para todos. Y aquí claramente, por un tema administrativo, de no pensar en que hombres y mujeres tienen que tener las mismas condiciones. O sea, yo creo que no hay maldad, es como que nunca se les ocurrió. Eso es lo que te decía, porque probablemente si uno va hacia atrás y cuando se empieza a originar, ¿no es cierto?, este espacio especial, bueno, lo definieron y lo pensaron los hombres, caían en estas condiciones de rompimiento de ley hombres y no mujeres, entonces se hizo como algo habitual. O sea, el sartén por el mango lo tiene que tomar aquí el Ministerio de Justicia. Yo creo, más que el Ministerio de Justicia, ¿Quién? Yo creo que en este caso el Poder Judicial. El Poder Judicial, perfecto. Bueno, vienen las elecciones del 2025. Se podría dar el escenario de que fuera Bachelet, Michelle Bachelet, que tiene como la representación de la abuelita corazón. Podría ir Matei también, Evelyn Matei, que tiene la percepción de la gente como de mujer dura, pero cercana. ¿Qué percepción tendrían de ti si fueras de candidata, crees tú? Buena pregunta, habría que preguntarle al electorado, ¿no? Ahora, lo que siempre me dicen es que soy trabajadora incansable. Yo creo que esa es probablemente una de mis mayores características, tremendamente trabajadora, inagotable, estudiosa y bien cercana, que es lo que me dice la gente usted que es tan dulce, los que me conocen en televisión, la imagen, y me dicen mucho eso, oye, qué distinta es usted de la televisión. Y claro, porque la televisión proyecta una imagen que es de la entrevista, de responder los cuestionamientos, pero yo creo que una de mis características probablemente es el ser trabajador incansable. O sea, va a haber que trabajar eso en la campaña. Sí, de que porque sin lugar. Bueno, de hecho, si tú empiezas a mirar los personajes trabajan la cercanía, el ser más lúdico, es parte de mostrar el otro lado, que no se ve necesariamente en el trabajo, porque no tienen por qué verlo. Cuando te ven en una comisión, cuando te ven interpelando, cuando te ven en el día a día de tu rol, no necesariamente ven a la Jimena deportista o artística o mamá o abuela, que es algo que además hay que tener mucho cuidado hoy día con la inteligencia artificial de mostrar. Yo desde hace un tiempo esta parte no muestro las fotos de mis nietas porque me da mucho temor que se usen esas imágenes. Y además son recomendaciones que nos hacen desde todo punto de vista. Entonces, claro, cuesta mostrar ese otro lado. Claro, y queda para siempre. Así es. Bueno, tú sabes de eso, así que... Sí. Ya, supongamos que en la elección, que puede pasar, seguíamos, va Bachelet, Matei y tú. O sea, ser mujer ya no sería como... Sería interesante, ¿no? No sería lo interesante que tenía antes, de que va una mujer, o ya sería... También es interesante que fueran 3 mujeres, pero el tema es que ya no sería la novedad o un punto a favor, ¿ya? Claro. Como fue antes. Lo curioso sería que solo fueran mujeres. Claro, pero ¿qué ocurriría ahí con los egos? Porque hablamos antes de la sonoridad, de que las mujeres a veces son peores enemigas para las mujeres. ¿Qué pasaría ahí con esas 3 personalidades? Sería una competencia
interesante. Una campaña, una elección siempre es una competencia de conocimiento, una competencia de destreza, una competencia de resistencia, y sería bien interesante. Yo creo que no sería menor, yo creo que sería un hecho noticioso el que fueran solo mujeres. Claramente, sí. Pero, y ahí entre esas tres, ¿cuál crees tú que sería la más dura contendora entre Matei y Bachelet? Yo creo que todas son interesantes contendoras, más que duras, por sus historias, por sus características. Me ha tocado trabajar con las dos. No digo que las conozca en detalle las dos, pero creo conocerlas bastante. Con Evelyn Matei me tocó trabajar como colega y como ministra de ella y yo senadora. Y con la presidenta, bueno, me tocó trabajar como jefa mía, siendo yo su ministra. Bueno, tú no has querido encasillarte en una primaria, eso quedó claro, también diste una entrevista en el Mercurio el fin de semana que quedó claro. Pero más que yo, Rosario, por una definición que se ha ido consolidando, si no bien no hemos tomado la decisión como partido, las voces de los distintos liderazgos del partido creen que es bueno poder darle a la ciudadanía la oportunidad de tener una alternativa de centro. Sumarnos a una primaria en cualquiera de los mundos que hay políticos nos desdibuja y no permite mostrar ese espacio que queremos representar. Ya, pero ¿qué pasa cuando también hay que ser realista? O sea, Demócrata es un partido chiquitito, nuevo, amarillo también. Entonces, en caso de ir, no sería presidenta. Eso mandaría... No lo sé, bueno, creo que no hay mejor primaria que la primera vuelta. Bueno, ya, pero... de hecho, bajo ese parámetro... Pero para eso, para la segunda, tú necesitarías un Chile Vamos, más al centro y todo eso. Y en ese sentido, ¿no habría que hacer una primaria para que Chile Vamos te apoye en una segunda vuelta? ¿O tú crees que aunque no vaya a una primaria, te van a apoyar igual por un tema de realidad, real política? Yo creo que no hay mejor primaria que la primera vuelta, que el poder darle a la ciudadanía la alternativa de una propuesta de sentido común, de centro, que se aleje de las izquierdas y derechas, que es algo que yo vengo transmitiendo hace muchos años, creo que fui la primera en haberlo planteado, es necesario. Y en la segunda vuelta, y nosotros esperamos pasar a la segunda vuelta, se definen los apoyos de la ciudadanía. De hecho, si tú miras la última elección presidencial, el actual presidente Boric no contaba con una gran adhesión, venía de un partido nuevo, absolutamente nuevo, y pasó a segunda vuelta. Entonces, creo que hoy día la apuesta de ser capaces de representar a esa inmensa mayoría que no ve en los partidos políticos tradicionales un referente, es algo que tenemos que jugar. Tú acabas de decir que la idea es pasar a la segunda vuelta, o sea, no descarta... está esperanzada de, por ejemplo, ganarle en la primera vuelta a Evelyn Matei. O a Michelle Bachelet. O a Michelle Bachelet. O a la que sea. Yeah. Nadie dice que va a ser Michelle Bachelet. Algunos quieren que sea Carolina Toá. Claro. O Jara, o algún otro. Ya. O sea, entonces, ¿tú crees que le puedes ganar? Yo creo que la apuesta nuestra es que quien vaya por demócratas, sea yo u otro, sea capaz de representar a esa inmensa mayoría de hombres y mujeres que no ve hoy día en la política tradicional, en los grandes conglomerados, su espacio de representación. Y por eso nosotros hemos dicho, como demócratas, vamos a ir a la papeleta y uno de los liderazgos de demócratas, yo o el que sea, va a enfrentar ese desafío. Esas son definiciones que tenemos que tomar. ¿Cuándo van a decidir quién va a ser el...? En este minuto, nuestros esfuerzos están en la elección territorial. Ya, pero seguramente vas a ser tú. No lo sé. Yo creo que es algo que tendrá que definir el partido. Lo que yo he dicho es que si me lo piden a mí, yo no voy a rehuir esa pelea. Claro. Pero es una definición que tiene que tomar el partido. Y yo en eso soy súper respetuosa. Y probablemente por la historia de vida, ¿no? Yo viví eso en el pasado y no quiero que nunca más se repita. Por lo tanto, es una decisión democrática, la tenemos que tomar en demócratas y es algo que se va a definir después de este proceso, que es un proceso muy importante para nosotros. Para nosotros es muy importante poder dar alternativa de centro, es muy importante poder ganar
algunos territorios municipales, porque va a ser la primera elección en la que nos medimos, y a partir de eso ir al segundo esfuerzo con una propuesta. Hay que construir una propuesta que aborda además los principales miedos, pero también esperanzas del país. Perfecto. En el escenario que fueran las tres, que puede ser un escenario. Cualquiera de las tres. ¿Ah? Cualquiera de las tres. No, que fueran las tres a primera... No, te decía yo que podría ser Bachelet, Jara, Toá o cualquiera. No, pero ya, sí, pero pongámosle cara a Bachelet, mujer. Claro, Matei y tú. ¿Qué pasa si que por ir dividido el centro y Chile Vamos, Bachelet ganara en la primera vuelta? ¿Te has puesto en ese escenario? Creo que es una definición que la ciudadanía tiene que tomar y que tiene que tomar pensando en qué es lo que ha pasado con el país en los últimos 15, 20 años. Yo creo que hoy día Chile tiene grandes desafíos, todos los indicadores, y tú los has visto, económicos, de productividad, de delincuencia, no son buenos. Y por lo tanto, la apuesta presidencial tiene que enfrentar lo que ha sido la historia del país, pero también el sueño o la esperanza hacia adelante. Pero los demócratas está dispuesto a correr el riesgo de llevar un candidato a la primera vuelta y que si fuera Bachelet, con ello podrían perderse la elección en la primera vuelta. A ver, nuestro tema no es en contra de Bachelet, ni tampoco a favor de Evelyn Matei. Nuestra apuesta es darle al país la oportunidad de tener un centro que aúne voluntades de uno y otro lado y que articule. Los mejores años del país se han visto con acuerdos, con encuentros, sumando voluntades y no enfrentando. Cuando enfrentamos al país, la verdad es que tenemos malos resultados. Entonces, independiente de las encuestas, ustedes igual quieren dar un centro, una alternativa de centro. Absolutamente, y las encuestas, son datos. No han estado muy bien, de hecho, en el último tiempo. Bueno, tú también, lo que hablamos, aprendiste mucho de humildad, resiliencia, supongo, cuando la DC te bajó y puso a Yasna Proboste. Si en el minuto de los que hubo te pidieran bajarte para no ir a una primera vuelta, entre todo el conglomerado centro hasta republicano, ¿lo podrías hacer? Esta es una decisión que no es mía. Yo no soy candidata, podría eventualmente serlo, y es una decisión que tiene que tomar el partido pensando y evaluando lo mejor que es para el país. Y aquí hay una permanente intencionalidad de encasillarnos en un lado, y nosotros vamos a insistir permanentemente en que estamos en el centro y que conversamos y respaldamos las buenas ideas independiente de donde vengan. Por lo tanto, ese escenario es un escenario que no evalúo yo. Y yo si hay algo que he aprendido en mi vida, es a ser tremendamente respetuosas de las decisiones colectivas, de las decisiones que se hacen en el equipo de trabajo donde uno está. Insisto, no soy candidata, queremos llevar como partido una alternativa de centro para que la ciudadanía tenga esa alternativa, y quien lidere y encabece esa alternativa va a ser algo que decidiremos como partido. Perfecto. O sea, esa pregunta la tenemos que hacer como tipo julio del próximo año. Como para mi cumpleaños, dices tú. Claro. Bueno, cambiando de tema, ¿qué aspiraciones tienen en estas elecciones de municipales, gobernadores del 27 de octubre? ¿Con qué quedarían contentos? Mira, cualquier dato y cualquier resultado nos va a dejar contentos, porque hoy día es primera vez que participamos en una elección como partido político. Llevamos 40 candidatos a alcaldes en el país, más de 600 candidatos a concejales, más de 100 candidatos a consejeros regionales y 2 candidatos a gobernadores. Por lo tanto, obviamente que queremos que se reelijan los que hoy día son alcaldes y que van en nuestra lista, en nuestro pacto Centro Democrático, pero obviamente queremos algo más. Y esa va a ser la apuesta, y vamos a recorrer el país, vamos a apoyar a nuestros candidatos, somos un partido chiquitito. ¿Los conocen? ¿A quién? ¿A demócratas? Sí, fíjate, cuando están en un pueblo,
Me ha ¿Entiendes pasado, lo que pasó? no, me ha pasado mucho que la gente se me acerca y me dice, senador, bueno, me conocen mucho, Ya. pero además me preguntan por demócratas, que es bien Ya. notable. Claro, porque es una marca nueva. Es muy nueva, pero me preguntan por demócratas que ando, uy, regalé mi pin, siempre ando con mi pin y la gente se fija en eso. Y sí, se ha ido metiendo poquitito, pues es parte de un ejercicio, pero se ha metido la marca y me dicen, me dice, ustedes son los que se fueron de la DC. Y la gente lo tiene bien como claro. Ahora, obviamente es parte de un esfuerzo, que no es menor, que es ¿Y de con marketing. con cuántos alcaldes tú dormirías esa noche? Dirías, ay, ¿qué voy a dormir? Imagínate, si llevamos de 40, ¿cuánto? si sacamos 5, yo sería la más feliz o 4, que representarían un porcentaje importante. Pero insisto, cualquier número hoy día, desde mantener los actuales alcaldes para arriba, nos hace felices. Súper. Bueno, tú votaste rechazo, luego apruebo. A favor. A favor, sí, se llama a favor. Como Chile Vamos, votaste por García Rominó como presidente del Senado, se te vio por bastante... Matías Walker como vicepresidente. Claro, y bastante más hacia Chile Vamos que hacia la izquierda, digamos. Y he respaldado todos los proyectos del gobierno. Exacto. Pero lo que me llamó la atención de una entrevista que te hicieron acá, que se llama Autobiografía, tú dices que nunca pensé que el actual gobierno, Boric, podía ser peor que el de Sebastián Piñera. La presidenta Bachelet tenía razón cuando dijo que cada día podía ser peor. El 5 de febrero del 2023. ¿Por qué tan malo era el gobierno de Piñera? Me llama la atención. No es que fuera malo. Tiene que ver con los gobiernos que veníamos teniendo. Y uno tiene que siempre meterse en el contexto de las cosas. El estallido social, o como quieran llamarle, Azonada le llamó una socióloga por ahí, fue muy duro para el país. Cómo se enfrentó, cómo salimos de eso producto de un acuerdo político. Obviamente que eran temas bien duros. Yo me acuerdo cuando el presidente Sebastián Piñera lleva la reforma tributaria que discutió en su gobierno al Parlamento, se aprueba en la Cámara de Diputados. De hecho, me invitó a un viaje que hizo a Palestina, Israel, Palestina, Japón. Conversamos en ese vuelo. Y me dice, Jimena, ¿y usted va a apoyar la reforma de pensiones y tributarias? ¿Te acuerdas, Rosario? Sí, juntos, sí. Y yo le dije, presidente, pero para poder entrar a discutir tenemos que hablar de esto. Me entrevistaron un mes antes del estallido social, en septiembre, en un diario de circulación nacional, y me dijeron, ¿usted va a aprobar la reforma tributaria? Y dije, mire, la verdad es que para aprobar la reforma tributaria hay que abordar 7 puntos: vivienda, salud, educación, y los enumeré. Y creo que el gobierno del presidente no fue capaz de tomar la temperatura de lo que estaba pasando en el país. Entonces, cuando me preguntabas en esa época, yo dije, este no es un buen gobierno, no está entendiendo lo que está pasando. Bueno, y ahora viene este otro, y digo, claramente, si yo pensaba que ese era malo, este es mucho peor. Ese es el contexto de la explicación. ¿Pero fue malo o difícil? No, fue difícil. Porque estoy diciendo, yo no sé, yo creo, no es por defender al expresidente, no, pero yo creo que no tener fue un estallido. No fue un mal gobierno, si uno lo mira con perspectiva, ya. Pero obviamente no fue capaz antes del 18, 19 de octubre de sopesar lo que estaba pasando. Y si hubiese en nuestro sopesado país. lo que estaba pasando, ¿se podría haber evitado un estallido? Mira, yo creo que, y esto corre también para 5 años después de octubre del 2019, la verdad es que las cosas están peor que como estaban en esa época. Y siento que no hay conciencia de lo que está pasando en el país, con un crecimiento que es absolutamente mediocre, sino malo. No lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. Y con un gobierno que parece no dimensionar el problema que estamos teniendo, sin lugar a duda, y yo hago la comparación, esto es peor, sin lugar a duda, de lo que estábamos viviendo en aquel entonces. ¿Podría Ese es el pasar de contexto. nuevo? No, yo no creo que vaya a pasar de nuevo, porque
Porque la ciudadanía, yo creo que sopesa lo que fue eso. Y yo creo que hubo demasiado silencio de la política en general frente a la violencia que vivimos en ese tiempo. ¿Salimos adelante? Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que ahí todos los actores políticos fueron importantes. Pero no hemos abordado los dolores de la ciudadanía. El fondo. Digamos. El fondo no se ha abordado y pasa el tiempo y no lo abordamos. Vamos como chuteamos la pelota hacia adelante, claro. Que corra. Pero no creo, y creo que sería una muy mala señal que alguien instale como que esto se va a repetir. Porque además vienen ahí las presiones respecto de ciertas reformas que no son la solución para enfrentar los problemas. Hoy día necesitamos como cambiar una constitución. En este minuto Bueno, algunos ya empezaron con el tema del tercer proceso. Sí. Claramente no está ahí la fórmula de solución. Y los temas tienen que ver con cómo garantizamos empleo a la ciudadanía. Y ahí hay que abordar ciertas reformas que hicimos en el pasado que no están dando el ancho. Y una de ellas es que le subimos el precio a las viviendas en un 19%. Que no es justo para todos los profesionales y todos los técnicos y todos los jóvenes que hoy día ven como inalcanzable tener su casa. Y eso es un tema que tenemos que discutir y tenemos que discutirlo en serio. Entonces, mi frase tenía que ver con la comparación, ¿no es cierto?, de lo que yo vivía o pensaba en el gobierno de Sebastián Piñera versus lo que hoy día vivo. Ya. Y no hay punto de comparación, sin lugar a dudas. Ya. Muchas gracias, Jimena, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.